Muy buenos días para todos los compañeros de habla hispana. Me presento, mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y voy a ser el tutor del curso de desarrollo de programación web para aplicaciones web y a la vez para aplicaciones híbridas en Ionic. Inicialmente, la temática durante estos días del curso que se va a trabajar es la siguiente. Por un lado, vamos a trabajar toda la parte de desarrollo a nivel del cliente. Y por otra parte se va a trabajar toda la parte a nivel del servidor. ¿Listo? A nivel del cliente, nosotros vamos a trabajar toda la parte de lo que es el BOM y toda la parte de lo que es el DOM. ¿Listo? Dentro de estos esquemas vamos a mirar tres lenguajes básicos que es HTML, ¿listo? CSS y JavaScript dentro de esos entornos. ¿Listo? A nivel del servidor vamos a trabajar toda la parte de configuración de bases de datos. En este caso nos vamos a centrar en todo lo que es MySQL. ¿Listo? Vamos a mirar a todo lo que es la configuración de PHP, cómo se gestiona PHP y cómo poder llegar a tener varios servidores instalados dentro de nuestro servidor local o dentro de nuestra máquina. ¿Listo? Dentro de la configuración de PHP, nosotros vamos a ver lo que son los VEO, lo que son los DAO, cómo se crean los controllers, ¿listo? O todo el concepto de controller y las vistas, ¿listo? Aquí a nivel de bases de datos, pues vamos a ver sencillamente lo que es DDL y DML. Y algo muy básico de TCL. ¿Listo? Para empezar nosotros en nuestro desarrollo. Cuando estemos mirando HTML, entonces vamos a mirar lo que es estructuras. Estructuras. Vamos a mirar toda la parte de lo que son las etiquetas. ¿Listo? Dentro de este concepto de etiquetas miraremos lo que es HTML y la nueva versión que es HTML5. ¿Listo? Cómo se correlacionan entre ellas dos para poder ir mirando nosotros nuestro esquema. A partir de CSS, aunque el curso en su primera instancia se apoya a lo que es la utilización, perdón, a la no utilización de frameworks como para su parte de diseño en Bootstrap, pues la idea de nosotros es empezar primero sin ver cómo se programa una página web sin framework de apoyo y luego con framework de apoyo. En algunos esquemas es bueno, en otros esquemas es malo. Por eso vamos a ver las dos opciones. Para eso, entonces vamos a mirar lo que es en CSS, trabajo con clases. ¿Listo? Vamos a mirar toda la parte del entorno responsive. Trabajo responsive. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, no estoy diciendo que sea esto, la diferencia entre numeral, punto, ¿listo? Y elemento. ¿Listo? Las tres opciones básicas que podemos trabajar hay. ¿Listo? A nivel de JavaScript, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Listo? Inicialmente vamos a mirar lo que son variables, cómo se crea una variable, cómo se manipula una variable. ¿Listo? ¿Listo?
Entonces aquí vamos a mirar lo que son tipos. Dentro de estas variables, nosotros nos vamos a enfocar a cómo controlar esas variables, ¿cierto? Entonces aquí nos aparece un concepto que se llaman métodos, ¿listo? Y vamos a ver dos tipos de métodos, ¿listo? Los de ejecución, ¿listo? Y los de retorno. Utilizo un poco el lenguaje de Java, aunque no son lo mismo, ¿listo? Java y JavaScript son dos cosas totalmente diferentes, pero en este caso voy a dejarlo aquí para que retornemos. Entonces voy, que es de ejecución, en lugar de este get, digámosle que aquí es de retorno de datos. ¿No? A partir de eso, vamos a empezar a mirar lo que son callbacks. Un callback. Un método callback. ¿Cómo funciona ese método callback? ¿Sí? ¿Cómo le digo yo en tiempo de ejecución? Créelo aquí y luego ejecútelo más adelante. Pero que su tiempo de vida solo sea en el momento de la ejecución. Y luego que desaparezca para no saturar la memoria de la máquina. Una vez que entendamos los métodos de callback, los métodos básicos, empezaremos nosotros a mirar lo que es el if. ¿Listo? If. Entonces vamos a hacer una cosa aquí, esperen un segundito. ¿Listo? If. Su otra opción que es if else. ¿Listo? Mantenerlo. Luego vamos a mirar el switch, que sería la última parte. ¿Listo? El switch, que a estos tres señores se le conocen como condicionales. ¿Listo? Los condicionales. Luego miramos toda la parte de bucles o ciclos. ¿Listo? Dentro de estos ciclos, ¿listo? La idea para nosotros es ver for, while y do while. ¿Cómo funcionan estos señores? ¿Listo? Ya que estos van a ser muy importantes cuando estemos trabajando, ¿listo? Con un lenguaje interesante o con una estructura más bien de trabajo interesante. ¿Listo? Entonces, ahora nos surge una pregunta y es, ¿cómo vamos a conectar toda esta parte del cliente con el servidor? A partir de esto, nosotros vamos a trabajar un entorno de desarrollo que se conoce como MVC. ¿Listo? Modelo vista controlador. Donde la idea es empezar generando un MVC acá de trabajo en el cliente, otro MVC de trabajo aquí en el servidor, ¿listo? Y que estos dos señores se comuniquen mediante una tecnología de peticiones, ¿listo? Que actualmente en el mercado, ¿listo? Se conoce como Ajax. Peticiones en Ajax. Y que estas peticiones estén bajo el lenguaje de HTML para cuando yo quiero traer una vista, ¿listo? Pero si yo voy a enviar parámetros, entonces a nivel de arreglos, o si yo estoy a nivel de dispositivos móviles, yo voy a enviar son JSON, ¿listo? Estas tres opciones que nosotros vemos acá, ¿listo? Todas las vamos a ver es a nivel de este señor. ¿Por qué no me pegó?
a nivel de este señor. Pero la mayoría de las respuestas que él nos va a hacer a nuestro equipo puede ser o a nivel de HTML o a nivel de JSON. Eso es lo que vamos a ver en este curso. ¿Cómo generar esto? ¿Listo? Obviamente, a nivel del cliente, nosotros vamos a trabajar dos estructuras muy importantes. Una, que es la primera que vamos a ver en estos días. La opción normalita, que es web. ¿Listo? La opción normalita web. Y la segunda opción, que es donde más le vamos a dedicar tiempo en este curso, realmente donde más le vamos a dedicar tiempo nosotros, es en la opción progresiva. ¿Listo? Las opciones progresivas. ¿Por qué? Porque a partir de esto, nosotros vamos a utilizar un entorno de desarrollo. ¿Listo? Y sobre ese entorno de desarrollo nosotros vamos a programar para Android, Android. Vamos a programar para iOS. Y por último, vamos a programar también para la web. ¿Listo? También vamos a programar para la web. Entonces, surge una duda interesante y es, tutor, si yo veo que usted acá me está hablando de web y aquí también me está hablando de web, ¿no son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Esta web 1, ¿sí?, es la web convencional, la normalita que siempre hemos utilizado. ¿Cómo así? Entonces, abro mi página web, ¿cierto? Y todas las páginas web, o la gran mayoría, en un 99.99%, cumplen esta estructura. ¿Cuál? Encabezado, pie de página, un menú misional, un menú opcional y un contenido por cada una de las opciones que se tenga. En cambio, esta web 2, ¿qué pasa? Cumple con la misma estructura de este señor. La diferencia es que aquí va a existir algo que más adelante lo vamos a hacer y que en el momento que yo le diga genéremelo para tal aplicación, él automáticamente me lo genera para una de estas tres opciones, sin la necesidad de que yo tenga que aprender Java, sin la necesidad de que yo tenga que aprender iOS o tenga que aprender un lenguaje un poco más avanzado, sino que con un solo lenguaje yo tengo una sola aplicación y que la puedo reutilizar en los tres lenguajes implementando esta lógica. ¿Listo? Toda esta lógica a nivel de ¿quién? Del cliente. ¿Listo? Entonces automáticamente esto me vuelve a mí ¿qué? Un mejor desarrollador. ¿Por qué? Porque ya estoy dando desde un solo lenguaje, estoy dando la solución a tres posibles necesidades. Sin la necesidad, valga la redundancia, de casarme con un solo lenguaje específicamente. ¿Listo? Obviamente la parte de servidor sí será necesaria, porque ya sea desde una aplicación web normalita, o sea desde una de estas tres señoritas que tengo acá, todas se van a conectar ¿a dónde? Al servidor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está preparado para estas 20 sesiones de trabajo. ¿Listo? E iremos trabajándolas una a una dentro del desarrollo del curso.
¿Listo? Entonces, permítanme, guardo hasta acá el primer esquema. Archivo, guardar como, escritorio, curso web. Entonces, digámosle aquí 1, propuesta. Control E, suprime. Ahora, en este caso, vamos a empezar a hablar de cómo es la estructura web, cómo funciona todo esto. ¿Listo? Inicialmente, nosotros siempre vamos a hablar del cliente. ¿El cliente quién es? Simplemente una computadora, no es más. ¿Listo? Es una computadora sencillita. Pero cuando yo hablo de entorno web, esta computadora debe tener un programa específico. ¿Listo? Ese programa específico, en su sigla técnica, se conoce como un BOM. ¿Listo? Que esto, sus siglas traducen es Browser Object Model. ¿Listo? ¿Listo? Eso traduce BOM. Y que este señor, dentro de su infraestructura, está enfocado a reconocer una serie de lenguajes. ¿Listo? Pero esos lenguajes se enfocan a través de algo que se llama el DOM. ¿Listo? Y el DOM traduce Document Object Model. ¿Listo? Ahí está. Entonces, cuando yo miro esto, primero entonces hablemos del señor browser. Entonces, dentro de los browsers nosotros conocemos varios. Entonces, está el primero de los primeros. ¿Cuál fue? Nah, eso es mentira. El primero de los primeros. Estaba el señor Netscape. Netscape. Fue el primero de los primeros. Por allá en el año 94, 2001, ¿sí? De pronto pueden haber más viejitos, no digo que no, pero que mi historia recuerde, está Netscape. ¿Listo? Ya después de eso, pues, vino el señor Internet Explorer. ¿Listo? A partir de este señor Internet Explorer, obviamente empezaron a salir muchos otros, ¿como cuál? Entonces, resulta que empezaron a salir los nativos en su primera instancia. Ah, ¿cómo así nativos, profe? Espere, son términos interesantes. Resulta que Netscape en su primera instancia salió multiplataformico. ¿Pero cuál era multiplataforma? Hicieron un desarrollo para Windows, un desarrollo completo para Linux, un desarrollo para los que están en esa época. Internet Explorer fue nativo. ¿Por qué? Solo para Windows. ¿Listo? Luego por allá entonces salió Firefox. Pero este señor en su primera instancia solamente fue para ¿quién? Linux. ¿Cierto? Después salió otro. Safari. ¿Y ese para quién es? Para Mac. ¿Cierto? Para Mac. Y ya después vinieron los que se convirtieron ahora sí en multiplataformas. ¿Como cuál? Exacto, ese es uno de los primeros. CH Chrome. ¿Cierto? De Google. ¿Listo? Después, ¿quién vinieron? Opera. Opera hizo un boom muy grande. ¿Cuál fue? Fue los primeros que corrieron sobre sistemas operativos de móviles.
Los primeritos que brincaron por allá. Y otros, y otros, y otros. ¿Cuántos hay? Eso hay varios. ¿Listo? Y otros, y otros. Varios. Cuando yo hablo del Document Object Browser, entonces inicialmente tengo que hablar de alguien que se llama el W3C. ¿Listo? El estándar de desarrollo W3C. ¿Listo? Y entonces, aquí nos toca hablar de dos señores, inicialmente de dos señores. Un señor es HTML. Ese señor ya está dentro de un estándar. ¿Listo? Igual que HTML5 también está dentro de un estándar. Y hablo del señor CSS, que también está dentro de un estándar. En la actualidad, todos los browsers, todos estos señores tienen que trabajar de acuerdo a este estándar. Por eso las nuevas versiones ya trabajan y homologan los mismos comandos sin importar en qué navegador abra usted las opciones. ¿Mm? Ahí es cuando, ejemplo, tenemos un problema con este señor en sus versiones anteriores. Porque si recordamos la historia patria de Internet Explorer, él tuvo un pequeño dilema. ¿Cuál fue? Yo soy yo y nadie va conmigo. O sea, yo voy contra el mundo y el mundo está contra mí. Entonces, estos señores de aquí para abajo dijeron, venga, hablemos nosotros un mismo idioma. ¿Sí? Pero este man dijo, no, yo pongo mi ley tratando de establecer su ley para él. Obviamente, este señor se dio cuenta de que se fue rezagando, ¿cierto? Y dijo, no, esperen. ¿Ustedes qué hablan ahora? ¿Este lenguaje? Entonces, en mis nuevas versiones, a partir del 9 más o menos, de la versión 9 en adelante, él ya empezó a implementar sus nuevas opciones. Y ahorita, en su última versión, que es el Edge, ya homologa las mismas opciones de navegación. ¿Listo? Me preguntarán ustedes entonces el señor JavaScript. ¿Listo? JavaScript aún no se ha podido convertir en un estándar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente para cada browser se ejecutan una serie de comandos que son los que permiten manipular el DOM, ¿sí? Pero ojo con esto, yo ejecuto el comando, ¿sí? El comando lo interpreta el BOM afectando ¿a quién? Al DOM, ¿listo? En una de sus opciones. Cambie un color, oculte tal cosa, ¿sí? Entonces, lo ejecuta el BOM, lo interpreta el BOM, pero se ve afectado el DOM. ¿Listo? Entonces, cambia de color. ¿Quién es el que realmente cambia de color? El DOM. Pero primero el BOM tuvo que ir a interpretar toda esa serie de comandos, de ejecuciones. Por lo tanto, como cada uno de estos señores habla un idioma diferente, una codificación diferente, pues algunos comandos funcionan de forma diferente o se invocan de forma diferente en cada uno de los bugs. Esto se ha venido mejorando, obviamente, ¿cierto? Con la aparición de algunos frameworks, ¿cierto? Frameworks, como ejemplo, jQuery, eh, eso es prototype, Rico,
¿sí? Y otra serie de opciones, otra serie de frameworks, eso hay más, no estoy diciendo que sean los únicos, no, hay más, ¿sí? Pero, ¿todos qué hicieron? Un ejemplo. Si para cerrar una ventana en Firefox yo hago close, solamente ejemplo, close. Pero resulta que en Firefox es close con no sé qué tal cosa, un ejemplo. Y en el otro close. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sencillo. Yo agrupo las tres peticiones en una sola función. ¿Y usted como desarrollador qué hace? Llama a esta función. Ok, muchas gracias. Aquí es type, este type es con Y. ¿Listo? Agrupa las tres funciones en una función. ¿Y usted a quién llama? A este solamente. ¿Listo? Y ya internamente, pues el DOM dijo, ejecuta esta, no la reconozco. Ejecuto esta, esta sí la reconozco. ¡Tum! ¿Sí? Pero usted no se tiene que poner a pensar en dónde va a correr su aplicación. Sino usted ya sabe que este framework le va a ayudar a eso. Obviamente, ¿cuál es el problema? Que yo me entro a casar con uno de estos esquemas. ¿Listo? Entonces puede ser bueno como puede ser bueno. ¿Listo? La ventaja también, ¿cuál sería? Los tiempos de desarrollo se vuelven mucho más viables. ¿Por qué? Porque reduzco. En lugar de yo ponerme a crear las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 funciones, pues ya hay alguien que lo hizo. Entonces yo implemento eso en mi desarrollo. ¿Listo? Ahora, todos estos tres lenguajes que vemos aquí se ejecutan ¿dónde? En el cliente. ¿Listo? Pero estos tres lenguajes, para que se puedan ejecutar en el cliente, deben estar previamente almacenados en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? Bases de datos puede ser, pero esa base de datos entonces, ¿dónde está almacenada? ¿Sí? ¿Dónde se gestiona todo eso? Resulta que entonces nosotros, a partir de esto, hablamos de un servidor. Entonces vamos a reducir esta parte aquí. Listo. Y entonces ahora hablamos del servidor. Un servidor se debe garantizar, un servidor, pero ojo con la observación, un servidor web, porque pueden haber diferentes servidores, como el servidor de DNS, el servidor de DHCP, el servidor de FTP, un servidor de aplicaciones, ¿sí? Muchos otros tipos de servidores. Pero el que nosotros necesitamos en este caso es un servidor web. Un servidor web como mínimo debe garantizarme dos aspectos. Dos aspectos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos dos aspectos? Primero, ¿cierto? Que tenga un servicio de Apache. ¿Listo? Que viene siendo un servicio de escucha de peticiones. ¿Listo? Y el segundo servicio es un hosting. ¿Listo? Entonces, este escucha y responde. ¿Listo? Y este almacena. ¿Almacena qué? Datos. No mentiras, archivos. Archivos. Solo almacena archivos. ¿Listo? Esos archivos, como mínimo, deben tener una extensión. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos nombre de archivo. ¿Cierto? Y por último tenemos la
extensión. Para una página web sencilla, solo necesita un tipo de archivo, uno solo, que tenga un nombre, punto con la extensión HTML. ¿Listo? Un archivo sencillo. Y esto sería de la web 1. ¿Listo? Ya si queremos evolucionarlo, ¿cierto?, a otro tipo de web, entonces tendríamos nombre del archivo en HTML, ¿cierto? Y necesitaría una hoja de estilo.css. ¿Listo? Aquí ya estaríamos hablando de la web 2, porque la web 2 que tuvo, a diferencia de la 1, colores. Ya dejó de ser tan plana de solo texto y no, ya habían colorcitos, ya habían imágenes, ya habían cositas, ¿sí? Pero eso tenía un problema. Y es que si uno quería hacerle un cambio, ¿a quién tocaba llamar? Al gurú, al duro allá, al omnipotente, que todo el mundo decía, no, ese man de servidores y desarrollo es un monstruo, ¿sí? En las dos opciones. Pero resulta que apareció la web 3. Entonces ya tenía .html, ¿cierto? Tenía la hoja de estilos, .css, ¿listo? Y empezó a aparecer la intercomunicación con el servidor. Entonces ya aquí ya hablamos un poquito de JavaScript, ¿cierto? .js, archivos, JavaScript, ¿listo? Entonces ya aquí apareció un concepto que se llamaba dinamismo. La web 3, que era el dinamismo. Ya empezamos a hablar de ese contexto. ¿Listo? Entonces ya no había tanta sobrecarga sobre la página. Por ejemplo, aquí usted podía cambiar el color de la página. Pero ¿qué le tocaba hacer? Pida la petición del cambio de color, vaya hasta el servidor, cambie el código y ahora publíquelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hablábamos aquí del control del DOM? No era tan fácil ese control. Ya tocaba hasta el servidor. Entonces, ahora no, ya con JavaScript ya apareció eso. Ya han venido apareciendo otras evoluciones, pero eso ya son web semánticas, de análisis de datos, de traducción, ¿sí? Pero su enfoque básico está ¿sobre quién? Sobre la web 3. ¿Listo? Ya a partir de la web 3.0 y sus diferentes opciones, se enfocó más fue a qué? A migrar las aplicaciones de escritorio al entorno web. Es por eso que ahorita ustedes abren Hotmail o Gmail y ustedes perfectamente sin tener Word, hacen un documento de Word o hacen un documento de Gmail, ya pueden crear tablas dinámicas en la web, sin tener, ¿qué? Su programa ahí instalado. Pero todo se fundamenta bajo ¿qué herramientas? Estas. ¿Listo? Y entonces decíamos Apache y Hosting. ¿Listo? Son las dos opciones básicas que debe tener un servidor web. Entonces, ¿qué hace el Apache? Entonces resulta que el Apache es un servicio. Vamos a hablar aquí de un servicio. Al ser un servicio de escucha, significa que yo tengo una puerta de escucha. ¿Listo? De escucha. A nivel computacional y físico, entonces esas puertas de escucha se convierten, valga la redundancia, en puertos. ¿Listo? Y aquí, a nivel del equipo de cómputo, yo tengo puertos físicos y puertos lógicos. ¿Listo?
Los físicos, los más convencionales, ¿cuáles? PS, físicos, puertos PS, puertos PS2. Entonces el PS era del teclado ese viejo que era ese conector grueso con 8 pines. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a buscarlo por aquí a ver si nos funciona. Puertos, puertos PS. Listo, imágenes. Listo, estos ya son los PS2. Miren, aquí está el viejito, vean. No, se sigue siendo. ¿Listo? Los teclados estos. Luego vienen los puertos PS2, que ya fueron, disminuyó en tamaño. ¿Listo? Ya después apareció el puerto universal, que es conocido como USB, puerto USB. Puerto sería, eso es universal, serial, no sé qué. Aquí está, ¿qué es? A ver si está por aquí la traducción. Eso, Universal Serial Bus, ¿listo? Eso traduce. Pero ¿qué pasa? Que estos puertos son a nivel físico, únicamente físico, ¿listo? Hay otro viejito por allá que es el COM1, el LTP1, que eso es... ¿sí? Aún las plataformas de comunicación en redes, ¿cierto? Por allá los señores de Cisco utilizan el COM1 para la gestión administrativa, ¿cierto? Por la terminal o por el PUTI, por allá, todas esas opciones. ¿Listo? Y a nivel lógico, ¿cuántos tenemos? Hartos. ¿Hartos? ¿Cuáles? 65.536, si no estoy mal y la memoria no me falla en este momento. ¿Listo? Los primeros puertos del 0 a 1024 son puertos asignados. ¿Listo? Significan que dentro de la configuración del sistema ya tienen un funcionamiento preestablecido. ¿Listo? Luego vienen del 1025 al 4096, son puertos designados. ¿Listo? ¿Por qué designados? Sería la pregunta. Designados, aquí escribí mal. Resulta que estos puertos designados se han convertido en estándares para algunas aplicaciones. Como ejemplo, hablemos de MySQL. MySQL por defecto utiliza ¿cuál? No, 3306. ¿Sí? Entonces, ese es un puerto ya de MySQL. ¿Sí? Si yo hablo ejemplo de Postgres, el 4984 creo que es. ¿Sí? Sí, ya están. Y está del 4097 al 65.536 que son disponibles. ¿Listo? O sea que usted puede utilizar esos puertos a su necesidad. Pero lo importante es que yo no haga un truncate. Eso se llama un traslapado. ¿Qué significa este traslapado? A la aplicación A yo le asigné el puerto ejemplo 9191 y a la aplicación B en el mismo servidor le asigné el puerto 9191. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas. Una, que como subió esta aplicación, pues esta aplicación cogió el puerto y automáticamente esta aplicación, ¿qué pasa? Se cayó. Porque recordemos que los servicios que pasa están disponibles en todo momento. ¿Listo? Entonces automáticamente esta
ya no funciona. O puede pasar algo más grave. Las dos quedan por fuera. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado en esto. En nuestro caso, para nuestro proyecto, nuestros proyectos que nosotros vamos a trabajar, ¿listo? En mi caso, yo ya estoy trabajando aquí con SAM, ¿listo? Entonces vamos a mirar que SAM ya es un aplicativo que ya trae el Apache, ¿cierto? Ya lo trae, vean. Ya subió el Apache. Entonces resulta que él por defecto me sube aquí este señor. Dos procesos, ¿cierto? Miren, dos procesos. El primer proceso va a utilizar el puerto 443 o 443, que es el puerto seguro. ¿Listo? HTTPS. O va a trabajar el puerto público 8081. Por defecto, este señor viene con el puerto 80. Entonces vamos a mirar cómo se puede hacer ese cambio administrativo. Entonces le digo primero, stop. Luego vengo a la opción de configuración y le digo que configure el puerto http de .conf. ¿Listo? Obviamente aquí me va a salir grandísimo esto. Voy a decirle formato, ajustes, cambio el tipo de letra a 10. Listo. Y voy a una línea de código donde dice listen. Y ejemplo, le voy a cambiar el puerto 80. Le digo cerrar, guardo los cambios y le digo subir. Entonces vean que ahora ya tengo el puerto 80. ¿Qué significa ese cambio? Es la pregunta. Entonces resulta que cuando yo subo el servicio Apache, ¿cierto? Y yo vengo a mi máquina y aquí escribo localhost enter. Significa que mi servicio web, con los archivos que genera ya, me está retornando esta información. Y estoy conectado a mi servidor. ¿Listo? En este caso, tengo un servidor que local, porque está en mi máquina. Yo puedo acceder a ese servidor de varias formas. ¿Listo? Las más convencionales, ¿cuáles son? Localhost. ¿Listo? Puedo ingresar por la dirección loopback de la máquina, que es la, señor de redes, 127.0.0.1 y me ingresa lo mismo, ¿cierto? Puedo ingresar por otra forma. Vamos a mirar si nos funciona. CMD, escribo acá hostname, listo, y mi equipo se llama así, vean. Listo. Vengo acá, pegar, enter. Ah, bueno. Entonces me obliga a colocarle, ¿usted quiso decir fue tal vez HTTP? Sí, señor. Vea, me responde lo mismo. O la otra forma de poder ingresar es IP config. Ah, tengo esta dirección IP asignada. Tun. Listo. Enter. Listo. Ya puedo acceder ahí. Miremos si nos funciona la IP versión 6. No creería, pero nada se pierde con intentarlo. Listo, no, esa sí no nos la tradujo. Listo, pero no hay problema. ¿Listo? Otra forma de poder acceder, ¿listo? Se llama a través de un engaño. Profe, ¿cómo así? Engaño. Wow. Resulta que nosotros para nuestro proyecto, en este caso, yo no tengo un servidor DNS. No tengo. Pero resulta que a mí me contrató la página X, la empresa X. Entonces la empresa X dijo, mire, yo tengo una página que se llama www.sifunciona.com.co. ¿Sí? Y yo quiero que el desarrollo usted lo vaya ejecutando de una vez desde allá. Pero si yo en mi máquina escribo sifunciona.com.com, ¿qué pasa? Me va a disparar, pero al servidor ¿de quién? De ellos.
Entonces resulta que digo, no, pero si yo la quiero trabajar localmente, pues no puedo hacer eso. Entonces uno dice, Houston, tenemos un problema. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? A nivel de la gestión administrativa, ¿sí?, de mi máquina, yo puedo manipular el DNS. DNS. ¿Alguien sabe qué es DNS? ¿No? Servidor de nombres de dominio. Y este señor técnicamente, ¿qué hace? Coge una dirección analógica y la convierte en una dirección lógica. Traducido al español, ¿qué es? www.facebook.com, ¿sí?, y la pasa a una dirección lógica. ¿Listo? ¿Qué es más fácil para ustedes? Háganme un favor, entren a la dirección 172.249.526 tal cosa, o entren a Twitter. Entren a Twitter, ¿cierto? Más fácil. Entonces, si yo entro aquí y le digo, mire, nsmd, nslookup, le doy enter, ahí vea, aquí estoy conectado a mi servidor, ¿qué? DNS. ¿Sí? Y yo le digo, mire, oiga, hágame un favor, usted es tan amable y entra a www.google.com. Ojo, él no va a entrar a Google, no. Él lo que le va a preguntar al servidor de DNS es, oiga, ¿usted sabe cómo llegar a Google? Pues hermano, mire, yo le puedo decir que Google tiene esta dirección. Entonces yo ya me voy es con esa dirección a mi siguiente saldo, ¿cierto? Que sería en este caso a mi router, y mi router por allá hará todos los, ¿sí?, las opciones, como cuando usted dice, yo necesito ir a la 170 en Bogotá, y yo estoy aquí en este momento, entonces, ¿cómo llego a la 170? Pues mira, hermano, usted coge y sale hasta allá, aquel lado, que la 170 queda en tal lado. Entonces usted dice, pues fácil, salgo aquí, cojo el Transmilenio, me subo allá y suácate. Y eso lleva un tiempo y me responde. Bueno, ¿listo? Eso hace ese señor. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo forzo yo que no me traduzca esa dirección? Vea, fácil. Entonces resulta que voy a hacer la modificación en un archivo que se llama host, que es un archivo del sistema. ¿Listo? Que es donde primero el sistema va y busca qué dirección tiene. Entonces vean, yo le voy a hacer pin a una página. Voy a decir pin. Voy a decirle que haga por favor pin a www.sifunciona.com.co. Ya me dice, oiga hermano, lo siento, yo le pregunté al DNS si sabía cómo llegar allá, pero el man no supo. Entonces yo le digo, listo, no hay problema. Entonces, como es un archivo del sistema, tengo que abrirlo, pero ¿cómo? Administrador, ¿listo? Clic derecho y le digo que es administrador. Entonces le digo, sí, ejecúteme bloc de notas. Ahora voy a la ruta donde se encuentra ese archivo. Entonces, abrir y le digo, C, Windows, busco aquí la carpeta System32, entro a la opción de drivers, aquí está, drivers, etc. Y, no sale ningún archivo. ¿Por qué? Porque esta ventana de diálogo tiene un filtro que dice que muéstreme solo los archivos de ¿qué? TXT. Pero no, hágame un favor, muéstremelos todos. Y selecciono el archivo host. Y le digo abrir. Y entonces aquí le digo, mira, hágame un favor. La dirección 127.0.01, si escriben www.sifunciona.com.com, yo quiero que usted la traduzca ¿a quién? A esta dirección. Guardo cambios. Guardar. Vean lo que pasa ahora. Ojo, esta es una forma de poder también enrutar ciertas páginas a nivel de mi seguridad cuando yo quiero que ciertos equipos de la empresa no entren allá, sino que le digo ejemplo, 127.0.1, ejemplo,
Una página que casi nadie utiliza, www.facebook.com. ¿Sí? Puede ser. Pues automáticamente vean, si yo vengo aquí a mi navegador y escribo www.facebook.com, ya me dice que no me va a dejar entrar. ¿Sí? ¿Listo? Porque dice que Facebook está corriendo sobre HTTP seguro y yo le digo no, córralo localmente. Entonces nunca lo va a dejar entrar, ¿listo? Entonces, ya tenemos esas opciones. ¿Listo? Quitémoslo porque si no después se me olvida y... ¿Listo? Esa es una forma. Entonces, este va a ser mi servidor web. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ahora yo vengo aquí, ¿listo? Y yo escribo ahora aquí, miren, www.sifunciona.com.com y vean, me está retornando la misma página. Entonces ya vimos todas las posibles opciones de poder ingresar al servidor, ¿cierto? Una forma, ¿cuál fue? Localhost, la otra por la dirección loopback, la otra por el nombre de la máquina, la otra por la dirección IP de la máquina y por la otra por una máscara que le establecimos. ¿Listo? Son las opciones que establecimos acá. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cierro este aquí, guardar cambios, ¿sí? Entonces resulta que el Apache, lo primero que le hace es, cuando yo le disparo al Apache por el puerto 80, él lo primero que va y mira es su hosting. Y dependiendo de las configuraciones que tenga ese hosting, me va a retornar un archivo HTML. ¿Listo? Pero cuando él retorna el archivo HTML, ¿sí? El DOM llega y hace apertura de ese archivo. ¿Listo? Lo abre. Y entonces técnicamente, si yo le digo aquí ver código fuente, esto es lo que contenía ese archivo. ¿Listo? Y tienen una serie de etiquetas. Que cada etiqueta cumple una función específica dentro del desarrollo. ¿Listo? Esto que vemos aquí es HTML. ¿Listo? Si yo veo y le doy clic aquí, ejemplo, vea, esto ya es CSS. ¿Listo? Si yo me devuelvo y miro por acá, esto es lenguaje JavaScript. ¿Listo? Y todo esto lo interpreta ¿quién? El DOM. Y esto que ustedes ven acá, esto es el documento. O sea, el DOM. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Full. No sé si mis amigos de México tengan alguna pregunta. José, Samuel. ¿Listo? Si no, ok. Entonces, continuamos. Ok, José, dale la pregunta. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a mirar una cosa. Resulta que yo ya le dije al sistema, vaya y cámbiame esta dirección, ¿cierto? Pero resulta que yo en mi SAM vine y le dije, stop, cambiar la configuración Apache, ¿listo? Pero ahora le dije que era por el puerto 8081. Guardar, cerrar y subir. Pregunta, ¿en algún momento yo le escribí 80 o algo? No. Significa que por defecto, al yo escribir esto, o esto, o esto, o esto, cualquiera de estas 5 opciones, todas las peticiones entran por el puerto 80. Por eso no fue necesario especificarlo. ¿Listo? Pero si mi servidor cambia, entonces automáticamente, ¿sí? Hay que escribirle el puerto 2 puntos 80, 81 y le doy Enter.
¿Por qué pasa si no le escribo eso? Mire, él está buscando por el puerto 80, pero como por el puerto 80 nadie le va a abrir, se puede matar golpeando, pero nadie le va a abrir. En cambio, si yo vengo y le digo, ¡ay, qué pena! Discúlpeme, 2.8081, enter. ¿Listo? Ok, perfecto. Resulta que cuando yo hablo de un servidor web, pues estoy hablando de ¿qué? De un PC, de una computadora, de una máquina ya, de compu. ¿Listo? Esta máquina al igual va a tener su sistema operativo, sea Windows, sea Linux, sea Fedora, sea bueno, sea lo que sea, ¿sí? Tiene su sistema operativo. Dentro de sus sistemas, pues tiene un programa que se llama Apache, ¿sí? Y dentro del Apache automáticamente se configura el hosting. ¿Listo? Entonces resulta que a partir de eso, dentro de mi máquina yo hablo de archivos privados y de archivos públicos. ¿Listo? Entonces, técnicamente los privados son los que parten al sistema, al SO, al sistema operativo. Estos archivos que, ejemplo, yo veo acá, se convierten en archivos ¿qué? Públicos. Entonces resulta que esos archivos públicos, ¿cómo se configuran? ¿Cómo? Entonces, resulta que el Apache, dentro de la configuración del programa, tiene una carpeta pública. ¿Listo? Que dependiendo del programa que yo instale, que puede ser app server, puede ser SAM, WAM, ¿qué otro conocen por ahí? ¿Cuál? ¿Tuncas o Tomcat? Tomcat, que es el de Java, ¿cierto? ¿Qué otro conocen? Apache 2 para Linux, ¿cierto? ¿Qué otro? Alguien de Microsoft diría, el más poderoso de todos. No, de Microsoft. Mis amigos de... ¿Cuál? Por aquí ya lo dijeron. Pero ahora en español, ¿cómo lo pronuncian ellos? Que es bien chicanero, porque es que uno lo pronuncia y eso impacta. A ver, por aquí mis amigos de México, a ver quién que me habilite el micrófono. Ahí les tengo el micrófono activado. Que me escriban por ahí. ¿Cómo se pronuncia ese IIS? Ah, exacto, es que es impactante el nombre. Internet Information Service. Usted ya de una vez, ¿sí? ¿Listo? La ventaja de este señor Internet Information Service, a diferencia de estos señores, es que me permite crear múltiples dominios con múltiples configuraciones de PHP. Eso, pues es una gran ventaja. Apache 2 también lo permite hacer. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Ojo, que en un solo servidor yo pueda tener PHP 4, PHP 5, PHP 5 en cualquiera de sus versiones, ¿sí? PHP 7, PHP 7.1, 7.2, pero en cada grupito, sin la necesidad de estar, ¿qué? Instalando en múltiples máquinas la versión de PHP que yo necesito. ¿Listo? Esa es una gran ventaja. Bueno, José, por aquí se viva el software libre. Bueno, Internet Information Service, aunque es pago, también me genera muchas cosas. ¿Listo? Yo por eso no me caso con ninguno. O sea, de pronto, aquel que quiera investigar un poco más sobre la configuración de múltiples dominios en IIS, por aquí, hagamos parte publicitaria, por aquí en YouTube, youtube.com
slash regimen 1, ¿listo? Regimen 1, por aquí tengo unos videitos por ahí cómo hacerlo, entonces vienen aquí, lista de reproducción, ¿listo? Y por aquí tengo, eso se llama curso de Windows Server 2008, ¿listo? Es uno viejito por ahí, ¿listo? Pero aquí los explico varias opciones de cómo configurar y el que más les gustaría a ustedes aprender es este, miren, ¿listo? Sirve para 2012 y sirve para 2016, es uno, ¿listo? También si quieren lo pueden hacer en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10 también, ¿listo? Ese también, esos videos también los tengo por aquí en algún lado, creo que está curso de Windows 7, no, ese no es. Bueno, esto ya es básico. Yo sé que aquí no me acuerdo cómo se llama, pero está por aquí en varios. Bueno, yo prometo que se los busco y se los mando ahí en el listado, para también sacar esa opción. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, una vez que ya hemos montado estos servidores, estos señores también tienen su carpeta pública. ¿Listo? Para el señor app server se llama la carpeta www. Para Sam, si no estoy mal, creo que se llama htdocs. ¿Listo? Para Sam también, para Tomcat si tiene una configuración diferente. Y para la IIS es la que el usuario establezca. ¿Listo? Establezca. ¿Listo? Yo la establezco en mi necesidad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahorita cómo funciona eso. A partir de esto, señores, surge algo interesante. Muy interesante. ¿Listo? Y es importante entender esto para que después podamos entender algo que se llaman URLs amigables. Por eso necesito que esto les quede claro este pedacito. A partir de esta configuración, yo voy a tener lo que son rutas físicas y lo que son rutas estáticas de mis archivos. ¿Listo? De mis archivos. ¿Listo? Perdón, aquí no son rutas estáticas, sino rutas públicas. Físicas y públicas. ¿Listo? Cuando yo hablo de una ruta física, ¿listo? De una ruta física, técnicamente estoy hablando desde la ubicación raíz hasta donde quedó guardado el archivo. Ejemplo, una ruta física podría ser c2 puntos backslash, ejemplo, en mi caso, one backslash htdocs, ¿sí? Backslash projectpr01 backslash css, que es la carpeta de css, ejemplo, estilo.css, ¿sí? Esta fue toda la ruta física de ese archivo. ¿Listo? Pero la ruta pública de ese archivo arranca. En mi caso, para el proyecto que yo pienso desarrollar sería http ¿cierto? Slash proyecto 1 slash css slash estilo.css. ¿Listo? Entonces automáticamente con esa ruta pública
todo el mundo va a poder ver mi archivo. Me quedó un doble HTTP, por eso fue que me quedó tan largo. ¿Listo? Este HTTP primario no va. ¿Listo? Esa sería toda la ruta. ¿Bien? Si vemos, hay una semejanza, una pequeña semejanza. ¿Listo? ¿Listo? Lo que pasa es que a este yo puedo tener acceso directamente de escritura, de lectura, pero no de ejecución, porque no lo puedo ejecutar. ¿Listo? En cambio, la diferencia es que este lo puedo ejecutar, pero no voy a tener ni no lo puedo escribir, pero sí lo puedo ejecutar, o sea que también lo puedo leer. ¿Listo? Y eso es lo que está haciendo aquí, vea. Cuando yo le muestro eso, ábralo. Pero yo no le puedo hacer ninguna modificación aquí. Si yo quisiera hacerle una modificación a ese archivo, yo tendría que ir a la ruta que pública o física. Muy bien, a la física. Y en ese caso sería C, SAM, busco la carpeta pública, vea, htdocs, y me dice, estando en el nivel público, entre a una carpeta que se llama dashboard. Entonces yo le digo, mírela, aquí está, dashboard. Y el archivo que me está mostrando por defecto es index. Entonces yo le digo aquí, clic derecho, abrir con, ejemplo, el programa más poderoso para hacer páginas web. Se los voy a molestar. O sea, después de esto, todos los demás son copia. ¿Viste? Log de notas. ¿Sí? Y yo por aquí busco entonces, ejemplo, el body. Control V, sí que es fácil de manejar. Body, véalo, aquí está. Y aquí voy a colocar una modificación. No, Atom es copia de bloc de notas. Hay uno más poderoso. Después se los muestro. Cuando estemos viendo en la parte de Linux, más poderoso aún. H2. Esta es la página del sitio que sí funciona. Ejemplo, B o Nano en su defecto, más bravos aún. ¿Listo? Y cierro H2. Guardo cambios. ¿Listo? Guardar cambios. Y le digo al servidor, oiga, hágame un favor, recargue la página. Y vea qué dice aquí. ¿Mm? ¿Listo? Eso es lo que vamos trabajando nosotros. Visual Studio Code. No, después vamos a trabajar uno más poderoso. ¿Listo? Ya cada quien. Ese es amante de Microsoft, ya lo pillé. Por aquí, mi compañero. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y sobre esto es que nosotros después con este pedacito de código creamos las URLs amigables. Con ese pedacito de código. ¿Sí? Porque, ejemplo, yo ya puedo reducir todas esas líneas de código a simplemente estilo.css. ¿Mm? Y el Apache me va a entender que cuando alguien invoque esta página, internamente él realmente lo que está llamando es a esta página. Y es una forma de proteger mis subdirectorios a posibles ataques o a posibles configuraciones externas dentro de mi proyecto. ¿Listo? Esa es la lógica contextual que nosotros vamos a empezar a trabajar para nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces ahora selecciono todo esto. ¿Sí ve cómo se hacen resúmenes? Exacto, es como un alias. Sí, señor, es un alias. ¿Ya vieron cómo hacía yo los resúmenes para los exámenes? ¿Listo? Bueno, ahora que vamos a empezar a explicar.
¿cómo va a funcionar la lógica de nuestro proyecto? ¿Qué es lo que vamos a programar nosotros? O bueno, por lo menos el profe, ya que ustedes van a hacer su propio programa a la par, ¿sí? Obviamente. ¿Listo? ¿Listo? Una recomendación para mis compañeros de México, porfa, si quieren descarguen la versión de escritorio del GoToMeeting, que les funciona mucho mejor. ¿Listo? Igual yo les grabo el video y más o menos en unas 3 horas estaré cargándolos en una carpeta principal y a sus correos electrónicos les hago llegar el archivo. Listo, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a explicar ahora? ¿Cuál va a ser la lógica del proyecto? ¿O qué pienso yo en mi proyecto? Inicialmente, mi proyecto va a estar enfocado a lo que es un sistema de información de productos por categorías. ¿Listo? Ese va a ser mi CRUD. ¿Listo? Ese va a ser el proyectico que el profesor Luis Eduardo Álvarez tiene pronosticado desarrollar. ¿Listo? Por categorías. Entonces, obviamente esto me obliga a que yo tengo que tener categorías, ¿cierto? Y pues obviamente tengo que hacer todas las opciones de categorías. ¿Listo? Y por aparte voy a tener toda la parte de productos, que también va a tener mi propio CRUD. Obviamente esto me va a tomar aproximadamente una semana hacerlo. Voy haciéndolo paso a paso con todas las opciones. ¿Listo? Entonces, en productos, yo le voy a montar la opción de cargar fotos. Que yo pueda subir una foto. ¿Listo? Cuando cree mi producto. Con un precio y una serie de opciones. Listo. Claro, esa es la idea. Ahora resulta que las categorías, ¿qué pasa? Una categoría puede tener muchos productos, pero un producto solo debe pertenecer a una categoría. Entonces eso lo iremos mirando cómo se crea la base de datos, la lógica de base de datos. Por eso no sé si les hablaba yo que me faltó explicar eso. Resulta que a nivel del servidor, ¿cierto? Yo también necesito por aquí un servidor de base de datos. ¿Listo? Que ese también lo vamos a meter allá y vamos a mirar cómo se maneja ese servidor de base de datos. Miramos el tiempo, se pusieron enérgicos estos muchachos a pedir. Miramos, chat. Depende del tiempo. Es que hay harto tema por trabajar. No se puede hacer que un producto pueda pertenecer a varias categorías. De poder, obviamente se puede, ¿sí? Lo que habría que romper es la relación y entonces ya no serían 2 tablas, sino serían 3 tablas. ¿Listo? Para que generemos eso. Pero pues miramos, todo en la vida es negociable. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a generar esta lógica? Tenemos que empezar a separar los poderes. ¿Listo? Entonces, por un lado, yo voy a tener la siguiente estructura. ¿Listo? Y por otro lado voy a tener esta estructura. A estas opciones que están acá se llaman controller. ¿Listo? Controller. ¿Listo? Y este señor va a ser otro controller. Me disculparán, pero es que para los dibujos sí soy un poco negado. No sé si les dije que no sabía dibujar, por eso ahí está. Tengo puro pulso maraquero, vea eso. Listo, ok. Entonces, y vamos a tener unas opciones acá en la parte inferior
que se llaman views, vistas. Listo. Las views. Este controller a este nivel, vamos a hacerlo de otro colorcito acá, a este nivel va a ser un JS, una función de JavaScript que se va a encargar de ejecutar a quién va a llamar, si llama a un control o si llama a una vista. ¿Listo? Depende. ¿Listo? Y va a establecer a quién llama. ¿Listo? Si llama a un control, puede que le envíe una data. Ya, archivos. Perdón, archivos no. Información. Variables. ¿Sí? Si llama a un control, este señor le va a hacer una respuesta. Le va a hacer una respuesta. Obligatoriamente, esa respuesta siempre irá en JSON. ¿Listo? Siempre. Pero si llama a una view, entonces, aquí le envía un array que vamos a mirar después por qué necesita ese array. ¿Listo? Desde el control para acá le envía un array. Después vamos a mirar para qué necesita eso. Pero de la view hacia el control le va a retornar es HTML. ¿Listo? Cuando llama a un controller, el retorno, sí señor. Por eso hagámosle flechita de aquí para allá. De aquí para allá le envía un array, pero de aquí para allá le envía una HTML. ¿Listo? Si yo llamo a un controller, el controller, imagínense que es como el celador de la puerta. ¿Sí? El man no sabe hacer nada, ¿cierto? El man no hace nada. ¿Sí? Pero el que coordina. Él sabe a quién tiene que llamar cuando usted llega. No, es que yo vengo a registrarme. Entonces, ¿qué hace? ¡Chum! Pase al módulo de registro. No, que yo vengo acá a la basura. Pase para tal lado. ¿Sí? Técnicamente, un término es como los routers. Váyase por ese lado. Coordina. Y él sabe a quién tiene que llamar para poder coordinar a eso. En esa técnica, este señor va a llamar por aquí a algo que se llama los DAO. ¿Listo? Entonces él va a hacer la instancia. Él es el que sabe a quién tiene que llamar en tal caso. ¿Listo? El DAO, técnicamente, dentro de su configuración, él va a llamar o va a hacer una instancia al veo. Esto es DAO. Y en este proceso, en este primer proceso, él hace algo que se conoce como un casting. ¿Listo? Él va a hacer un proceso de casting, que ya vamos a hablar qué es eso. Cuando hace ese proceso de casting, dependiendo de la petición que necesite, ¿listo? Él va a llamar a la base de datos. ¿Listo? Él llama a la base de datos. El DAO, sí señor. Entonces, bien aquí sería, el paso 1 sería que el control se comunica con el control. Pero ojo, este es un control de cliente y este es un control de servidor. ¿Listo? Ahí se conectan los dos, enlazan. Entonces el paso 1 es primero llama a este, ¿cierto? El paso 2, ¿cuál es? El control llama al DAO, ¿cierto? El paso 3, ¿cuál sería? Este señor llama al veo. El paso 4 es casting, ¿listo? Paso 4. Sí, señor. Paso 4.
¿Listo? El paso 5, este señor hace la base de datos. Eh, el 3, ¿qué es? Llamo al veo, instanciar al veo. Hago una instancia al veo, el paso 3. ¿Listo? El paso 4 es crear una estructura que se llama casting, que después vamos a mirar qué es eso, ese casting. ¿Listo? El paso 5 es ejecutar una acción casting, crear el casting, que después les digo qué es ese casting. ¿Listo? El paso 5 es ejecutar una sentencia SQL. ¿Listo? Que puede ser por inyección, objeto, vista objeto. Es O, no es D, sino es O. Es que me falta, aquí es veo. ¿Listo? Vista objeto. Y aquí es DAO. ¿Listo? Ejecuta la sentencia. ¿Listo? Esta sentencia puede ser por inyección, puede ser por sentencias preparadas o por llamamiento de procedimientos de almacenado. Por la intensidad del curso realmente no alcanzamos a ver procedimientos de almacenado. ¿Listo? Entonces solo vemos este lado. Y por último, mentiras. Entonces, este señor SQL establece una respuesta. ¿Sí? El DAO le da una respuesta al controlador, ¿cierto? Y el controlador le responde al otro controlador. ¿Listo? Y aquí este controlador, ¿a quién va a afectar? Al DOM. ¿Sí? ¿Cómo lo afectará? Eso lo vemos en otros capítulos, pero ahorita por el momento la lógica. ¿Listo? Si es una vista sencilla, ¿qué hace aquí? Llama directamente a la vista, miramos validación de permisos, si tiene permisos o si no tiene permisos, ¿listo? A través de las variables de sesión, variables de sesión, ¿listo? Donde en caso de que tenga variables de sesión, hará esta misma estructura, ¿listo? Para ver si tiene o no permisos de ingresar a cierta página. ¿Listo? O sea que ya estamos hablando de ¿qué? De múltiples roles. ¿Por qué? Porque está la persona que puede crear monitores, puede crear categorías, la persona que puede crear productos, la persona que puede modificar productos, ¿sí? En sus diferentes opciones. Entonces ya estoy hablando de permisos y de una serie de cosas que se está poniendo bonito esta aplicación, ¿cierto? Si tiene acceso, pues, ¿qué pasa? El view le va a responder, pero ¿qué le va a responder? En HTML y le responde si puede, si tiene acceso, ¿qué pasa? Le mostrará la ventana. Pero si no tiene acceso, ¿usted qué le dirá? No. Y usted aquí en el control, si me dijo no, ¿qué pasa? ¡Pum! Usted no tiene acceso a ver este contenido. Un ejemplo. ¿Listo? Para que lo vayamos trabajando así. Esas son las opciones que va a tener nuestro proyecto. ¿Listo? Nuestras opciones. Esa va a ser la lógica de implementación que iremos generalizando. Ahora nos surge una pregunta. Profe, ¿qué es DAO? ¿Qué es veo? ¿Listo? Veo es vista objeto. Vista de objeto. Que igual no dice nada. ¿Sí? No dice nada. ¿Listo? Y DAO. Data Access Object. ¿Listo? Resulta que cuando yo estaba hablando por aquí del casting, ¿listo? Vamos a entender ahora sí todo eso. Todo este enfoque que hemos visto nosotros es orientado a una estructura que se llama POO. Programación orientada a objetos.
¿Listo? Y dentro del concepto de la programación orientada a objeto, es necesario entender 4 términos muy importantes. Abstracción. El otro término importante es encapsulamiento. ¿Listo? Y el otro término importantísimo es instancia. Son los 3 términos más importantes que usted puede hablar. ¿Listo? No falta el que de pronto por allá, en el conocimiento que ya tiene de Java o de orientación a objetos, me dice, uy, profe, pero hay uno importante, que es la herencia. ¿Sí? Pero no, herencia no es tan importante. Sí es importante, pero no al nivel de los 3. ¿Por qué? Porque es que la herencia va relacionada con la instancia. ¿Sí? O sea, para yo ser hijo, ¿qué significa? Que tuve que tener un papá. ¿Y ese papá qué tuvo que tener? Otro papá. ¿Y ese papá para mí qué termina siendo? Abuelo. ¿Pero es parte de qué? De la instancia. O sea, si no instancian a mi papá, pues yo no puedo existir. O sea que, baila. ¿Listo? Por eso es que en este momento no entra aquí herencia. ¿Listo? Y que tendríamos que hacer un ejemplo de herencia para poderlo explicar y relacionar y poder entender cómo se confabula y cuál es la importancia realmente de la herencia. Que dentro de su concepto, realmente la herencia lo que enfoca es a reducción de código. ¿Listo? Esa es una de las grandes ventajas. ¿Sí? Y tiene otras, obviamente, pero ¿listo? Pero eso lo explicaré en un curso que haré de Java un poco más elegante, más adelante. ¿Listo? Ahí está. Entonces resulta que la abstracción no es lo mismo que abstracto. No, señores. ¿Listo? La abstracción es la capacidad que yo tengo de analizar el comportamiento real, ¿sí? ¿Cómo es que se comporta el mundo real? ¿Listo? ¿Cómo se comporta este mundo? ¿Cómo se gestiona el mundo? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo son las secuencias? Todo ese proceso, ¿sí? Eso es abstracción. Y que yo lo pueda bajar ¿a dónde? A un documento, ¿cierto? Y eso, en pocas palabras, a nivel del mundo de ingeniería, es hacer el UML, el lenguaje de modelado unificado, donde yo saco casos de uso, casos de abuso, diagramas de secuencia, diagramas de no sé qué, diagrama de sistemas, diagrama del diagrama, ¿sí? Toda esa parte que está por allá, que es la parte documental. ¿Listo? Y no explico más de eso. ¿Listo? Que no, eso mejor dicho, 6 meses para hablar de esto. Por otro lado, tenemos la parte de encapsulamiento, que aquí esta sí es la que le vamos a dar duro, ¿sí? Porque es que el encapsulamiento parte de que yo cojo el código de cómo funciona en la vida real y lo paso a un mundo virtual. ¿Cómo yo hago esa parte? ¿Sí? Y esta parte virtual es muy importante, porque es, ¿qué se debe ejecutar dónde? En el servidor, ¿cierto? ¿Qué se debe ejecutar en el cliente? Por eso es que es tan importante, ¿sí? Y acá es donde la gran mayoría de los desarrolladores cometen muchos errores. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cometen los errores? Sencillo, se saltaron un paso. ¿Quién me dice cuál paso se saltaron? Muy bien, sí señor, la abstracción. Y usted está haciendo 2 cosas a la vez. Programando lo que no entiende cómo funciona y lo programa a la forma que usted cree que es. Y ahí está el problema.
Que cuando usted va y lo presenta al cliente, el cliente le dice, eso no fue lo que yo le pedí. Y usted dice, ¿cómo así que no? No, señor, yo le pedí fuera que registrara papas y vendiera papas. ¿Y usted para qué me hizo yucas, raracachas? No, yo no quería eso. ¿Sí? Y preciso, no le colocó papas. ¿Sí? Ese es el problema, que nosotros los desarrolladores no nos sentamos primero a pensar qué es lo que el cliente nos está queriendo pedir. ¿Sí? Eso, en un término un poco más coloquial, se llama aterrizar el UDI. Ahora quedaron más perdidos. UDI, aterrizar el UDI. ¿Qué es aterrizar el UDI? El universo de información, donde yo como desarrollador me ubico en el mismo universo de quién, del cliente, y entiendo lo que el cliente ve, ¿sí? Interpreto lo que el cliente ve, y a partir de eso yo manejo un mismo ¿qué? Idioma, idioma. Si el man me dice papas, yo ya sé que el man está hablando de papas. Si el man me está hablando de la amarilla, yo ya sé que el man me está hablando de la papa amarilla, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Me estoy ubicando donde él. Y obviamente, al ubicarme donde él está, mi proceso de abstracción, ¿qué pasa? Es mucho más rápido. Yo ya empiezo a entender los procesos, las secuencias, cómo son toda la interactividad de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Ya entiendo cómo funciona ello. Pero si yo no lo hago así, ¿qué pasa? Pues en la parte de encapsulamiento yo voy a sufrir. ¿Sí? Ahora, segundo, nada debe quedar como que, eso yo lo entiendo después. No. Algo que usted no entienda ahorita se vuelve en un efecto dominó más adelante. ¿Listo? Porque resulta que el dato que usted pensó que no era importante para la empresa es obligatorio. Y usted como no relacionó ese dato con los demás, significa que el modelo entidad-relación le quedó mal. Y ese simple dato puede significar cambiar el 80% del programa. En ese caso, ¿qué es más fácil? Apague y vamos. ¿Sí? ¿En serio? En este mismo proceso de abstracción queda toda la parte de contratos, de requerimientos mínimos, requerimientos máximos, límites y alcances del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si no, entonces usted a nivel de desarrollador se vuelve usted parte de la nómina y sin sueldo. No, venga, hágale este cambio. No, pero es que hágale este otro cambio. No, pero es que hagámosle. No, 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 no. Usted me firma un acuerdo y eso es lo que yo le hago. Si usted durante la ejecución del proyecto cambia las opciones o cambia las condiciones, hablamos, ¿cierto? Hablamos. Si es, córrame la foto para este lado, pues usted dice, que sea un solo cambio, ¿listo? Pero no, yo ya quiero que ahora usted me agregue 4 datos más, que le meta esto, que le meta lo otro, que ya la foto le cante, le baile, le brinque y le salte, ¿sí? Porque es que pasa, ¿sí? Pasa. Eso no es que, eso pasa, ¿sí? Entonces usted ya le dice, Houston, yo le puedo hacer eso. No le estoy diciendo que no, ¿sí? Pero el tiempo de entrega se corre y automáticamente dentro de sus presupuestos internos como desarrollador, pues usted tiene que decir, voy a gastar más papel higiénico, voy a gastar más agua. No, es que eso hay que meterlo, muchachos. Es que uno no piensa en eso, uno piensa en el tiempo de uno, ¿sí? Y perdón que lo diga aquí con el respeto de las damas que están presentes, pero ir al baño cuesta el papel higiénico que está ahí, cuesta lo que está gastando en agua ahí, ¿sí? El hecho de que usted se va a comer algo, todo eso entra dentro de su esquema. Y si usted es jefe, ¿sí? Pues usted, si es jefe de su empresa, pues usted tendrá que pagarle el papel higiénico al empleado, el agua al empleado, súmele el café si usted es de los que tiene café, súmele la luz del computador, el desgaste del computador, ¿sí? El tiempo en nómina del empleado, ¿sí?
y la proyección. Entonces, todo eso genera que una serie de recursos que usted no tenía presupuestados, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se vuelve un otro sí para el contrato, ¿sí? Dependiendo de las cláusulas y usted entra a negociar nuevamente con el enfoque. Ahora, en ese caso, usted tiene que entrar a mirar si esos nuevos requerimientos que está pidiendo el cliente no afectan el proyecto en una gran envergadura, ¿sí? Porque es que si el proyecto cambia y el efecto que tiene ese cambio dentro del proyecto es muy amplio, hay que entrar a negociar casi todo el proyecto desde cero, ¿sí? Porque es que uno dice, no, cámbiale que ahora la cédula no sea tal cosa, sino que sea otro dato, ¿sí? ¿Cómo afecta todo eso la infraestructura tecnológica del sistema? ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta ahí. Todo eso entra, por eso es importante que tener en cuenta el UDI, porque es que cuando yo tengo el UDI de información, eso me permite a mí convertirme en algo que actualmente está dando la plata. ¿Qué da la plata actualmente? Ser analista. ¿Y el analista qué hace? Es más fácil entender cómo funciona el código y yo poderlo pasar, ¿cierto? Yo armo el documento y ya se lo paso al programador. Y el programador se convierte en ¿qué? En un chinomatic. Eche código, papá. ¿Por qué? Porque yo ya le reduje la lógica a él. Él ya entiende los procesos que le pido, ¿sí? Yo le puedo hacer vigilancia al pilas porque es que este dato no es. Pilas porque es que lo que yo quiero es que usted me lo haga así. El problema es que si el analista la caga, sí, de ahí para abajo, ¿sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y perdón por lo que la embarra, ¿sí? 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 Disculpa ya con mis amigos de México. Pido disculpas. Me emociono explicando a veces. ¿Listo? Pues tengo ese pequeño dilema. ¿Listo? Entonces, eso es muy claro. Ya ahora, en la parte de encapsulamiento, ¿listo? Órale, ¿listo? En la parte de encapsulamiento, ya es yo como cojo todo el documento que se hizo con la ingeniería de requerimientos, la ingeniería de, perdón, esos son requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Vamos a hablar un poquito de eso porque es necesario. Sí y no, sí y no. O sea, ya yo empiezo a hablar un término aquí que me gusta aquí, ¿listo? Que se llama homologación. Este término de acá se llama homologación. Homologación. Sí, señor. Y eso es muy importante. Y a mí me pasó como experiencia. En el año 2014 tuve la gran, como la ventaja de poder participar en un proceso, pero resulta que yo no participé en el proceso desde el inicio, sino yo ya llegué como en un 25% del proyecto. Entonces resulta que teníamos que hacer un proyecto para un ministerio aquí en Colombia, pero los acuerdos no quedaron como muy claros, ¿sí? No, eso fue como, o sea, el proyecto salió de la noche a la mañana y entonces tocó, o sea, hágale y pum, 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 y pues tocó hacerlo así rápido. Pero resulta que el proyecto llegó a su fin. Entonces, pues a mí me dijeron, hágalo en esto, pues yo qué hice, pues hágalo en eso. Tum, 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 funcionó. Cuando yo lo fui a llevar a la empresa, pues ahí vienen donde lo sustenté. Es mi máquina. Se montó en la máquina, tum, tum, socorrió a las mil maravillas, funcionó una berraquera, todo el mundo contento, no, eso qué excelente proyecto, pero hubo un problema. Yo cogí el CD y les dije, mire, tú, aquí está todo. A los 3 días me llaman, ingeniero, lo que pasa es que eso no funciona. Y yo, pero ¿por qué? Si es que yo hice las pruebas. O sea que el CD se dañó. Yo dije, no, pero tan raro, yo hice las pruebas con el mismo CD. No, resulta que el proyecto se hizo web como ellos lo querían, web, ¿sí? Pero a mí me dijeron, hágalo en PHP con base de datos MySQL.
Resulta que el ministerio tiene Tomcat con su servidor en Oracle. ¿Sí? Todo el mundo quedó viendo un chispero. Y entonces, ¿qué pasó? Vienen las demandas, viene todo eso, mejor dicho. Entonces, pues obviamente por parte del ministerio, pues a decirnos que eso sí estaba, cogimos el pliego de peticiones y en ningún lado decía nada. Entonces, por el lado de la empresa, pues como no decía nada, pero entonces, ¿ustedes por qué no preguntaron? ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, llegó a un rifirrafe ahí donde todos nos fuimos 50-50, vamos a perder 50-50. ¿Sí? Y entonces, técnicamente, a mí me tocó ir al ministerio, ir y montarles toda la parte de configuración para PHP con MySQL. O sea, ¿y cómo? Al gratín. ¿Listo? Obviamente me reconocieron unas horas, pero ¿listo? Oracle es un motor de base de datos específico. Entonces ellos manejan todo por procedimientos de almacenado. Y resulta que yo utilizaba las sentencias, en esa época, sentencias SQL por inyección. Entonces, tocó migrar parte del código, lo que tocó modificar en el código, el ministerio lo pagó, pero la otra parte de configuración, pues tocó hacer ahí un rifirrafe. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Para la empresa es pérdidas. Porque tuvieron que sacarme de otros proyectos, meterme ahí, y pues yo literalmente casi termino trabajando gratis. ¿Sí? Entonces son cosas que eso hay que generar. Entonces la homologación, ¿qué hace? ¿Qué es lo que usted hace? Es, hermano, sencillo. Hay algo que en programación, eso no es tanto programación, sino ingeniería de software, le enseñan a uno que existen requerimientos, vamos a dejarlo así, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales es qué quiere que haga la aplicación, cómo lo quiere que haga, que plante, ¿sí? Toda esa parte. En cambio, los no funcionales es dónde va a correr esa aplicación, sobre qué plataformas, qué lenguajes, qué idioma, toda una serie de cosas que involucran eso. ¿Listo? En pocas palabras, aquí entra toda la parte de hardware y software. ¿Listo? Que requiere la aplicación para funcionar. En cambio, aquí toda la parte es lógica. ¿Listo? En requerimientos no funcionales es toda la parte de hardware y software que requiere la aplicación. ¿Listo? Y en la parte de requerimientos funcionales es toda la parte lógica. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿por qué el término homologación? ¿Por qué el término homologación? Porque yo, desde el UDI como analista, le pregunté al cliente, ¿y eso dónde lo van a montar? ¿En qué plataforma? ¿Sobre qué lenguaje? ¿Para qué? Para que yo llegue a mi empresa y monte ¿qué? Un sistema, por lo menos, en un 80% ¿qué? Idéntico. Para que cuando yo haga la migración, ¿qué pasa? No tenga problemas. ¿Listo? Y ahí es cuando vuelvo otra vez por aquí a este señor. Míralo, véalo. ¿A quién? No, no. Al IIS, el Internet Information Service, o al Apache 2. ¿Listo? ¿Por qué es tan bonito esos dos? Dirán ustedes. Porque es que resulta que el IIS y el Apache 2 me permiten montar múltiples dominios, ya les había dicho, ¿cierto? Y entonces yo puedo crear un dominio con tales configuraciones, otro dominio con otras configuraciones, otro dominio con otras configuraciones. En cambio, si yo instalo SAM, WAM o App Server, estoy casado a esa estructura. ¿Sí?
Y entonces si yo necesito un PHP 2 o necesito un PHP 5.3 y en el otro proyecto necesito un PHP 5.6, ¿qué pasa? Me toca desinstale uno, instale el otro, instale uno, instale el otro, migre las bases de datos, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces se me vuelve ¿qué? Tedioso. Para la gestión administrativa se me vuelve tedioso. O la solución B, si me sale un proyecto, cómprele un computador e instale para esa configuración. Si me sale otro proyecto, compre otro computador. O que haga, más fácil, cree una máquina virtual, cree otra máquina virtual, cree otra máquina virtual. Pero ¿cuánto estoy desgastando en máquinas? ¿Sí? Más bien, cojo el IIS, creo el dominio, le monto lo que se necesita para ese dominio, le doy acceso por FTP al programador y sale. Me desentendí. ¿Sí? Esa es una de las ventajas, de las pequeñitas ventajas que tiene IIS. ¿Listo? Y también Apache 2 para el señor Linux. ¿Listo? Señores, por hoy hasta aquí termina la clase de contextualización de las opciones de PHP. ¿Listo? La idea es mañana más o menos a las 9 de la mañana vamos a empezar. Voy a enviarles el link nuevamente, pero a las 9 de la mañana para no empezar tan tarde, ¿listo? Y tener 3 horitas de trabajo fuerte. Para mis amigos de México, muchas gracias por haber venido. El día de mañana, entonces empezamos a las 9 de la mañana hora Colombia. Vamos a, no, que el video no me quede de 2 horas, sino vamos a hacer videitos de 1 hora para que nos quede un poco más corto. ¿Listo? Entonces ya espero que con esta introducción tengamos un poco más claro las herramientas que vamos a trabajar o por lo menos cómo es la lógica a lo que queremos apuntar a desarrollar. ¿Listo? Entonces, nuevamente les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez Meneses. Hasta mañana. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Bye bye.